La primera cuestión es porque lo necesitamos para explicar lo que se ve en los libros y lo que se ha explicado de descriptiva que está ahí, ¿no? Y para saber las relaciones. Esto es comprobar que lo que está en los libros se ve en la realidad es lo más interesante. La segunda es desarrollar una habilidad manual para los que quieren hacer cirugía, y la tercera es la seguridad en el aprendizaje, en el aspecto de que una persona que ha trabajado sobre un cadáver y ha visto perfectamente por dónde puede meter un artroscopio o un bisturí, pues evita los vasos, los nervios, le da mucha seguridad, y esta seguridad es lo que te hace que cuando intervienes a un paciente real esto pues lo evitas, porque ya has adquirido previamente en un cuerpo que además ha donado su cuerpo para eso, para la investigación y para la docencia, pues ya ha comprobado que es seguro, ¿no? La beneficencia y las personas que se encuentran por la calle muertos, un mendic, no se pueden utilizar como donantes porque no lo han cedido y no es su voluntad, ¿vale? Entonces legalmente solamente vienen aquí personas que tienen el carnet de donante y que han hecho una declaración de intenciones de decir quiero ser donante y quiero que cuando me muera quiero acabar cediendo el cuerpo para la investigación y para la docencia. Una disminuida o una persona que tuviera alguna patología, pues claro, la familia se excluye de ser donantes para evitar ese malentendido de que decir, bueno, pues la familia sin él saberlo o sin ser su voluntad ha donado el cuerpo, ¿no? Lo que es importante es que la persona ha de ser donante si él quiere, que nadie le puede obligar a ser donante, ¿no? Y de alguna manera, si él firma el papel delante de su médico, con una persona de la familia cercana, pues te estás asegurando que es realmente su voluntad, ¿no? No hace falta vaciar la sangre, sino que se inyecta con una bomba de perfusión. Entonces, como las venas pues no tienen músculo muscular de la mucosa, pues todo el líquido va ocupando el espacio de la sangre arterial, y la sangre venosa es la que queda pues en segundo plano, por así decirlo. Entonces, por eso algún órgano cuando disecas te encuentras que tienes sangre coagulada. Cultural, en España existe una gran tradición y esto va casi paralelo al interés que tiene la gente por donar los órganos, ¿no? Y ya desde la Constitución que se ampara a todas las personas, que si no hay ninguna una persona que se oponga, en teoría todos somos donantes potenciales de órganos, ¿no? Y así se salvan muchas vidas.